Proponemos un viaje muy especial. En los teatros del Canal de Madrid se representa Mediterráneo, un espectáculo con bailes y voces de los distintos pueblos que crecen a orillas de este mar. Miguel Ángel Berna y su compañía nos hacen disfrutar de la música tradicional y del vestuario típico de cada región. Buscar los orígenes y la evolución de la jota y hacerlo de una orilla a otra, surcando el Mediterráneo. Es lo que ha querido hacer Miguel Ángel Berna, con diseños y colores que inspiran cada pieza de baile. Como puedes ver, estos también están pintados, que es el pulpo, el mar, que bueno, están ya incrustados en el negro, con una especie de túnica negra también, va un poco sobre el oriental, que es una seda, pues lo mismo, que para que dé esto en el escenario evidentemente da mucho de sí, da mucho vuelo. Este, por ejemplo, pues es el de la jota atalantada, que es el corazón. Está aquí incrustado, está el ángel, de un poco de la ciudad, que es un poco, pues bueno, cada uno el que tenemos. El vestuario, particularmente el mío, me lo ha diseñado Enrique Lafuente, junto a María José Mora, pero principalmente Enrique Lafuente, y él se inspira un poco en la historia. Un vestuario confortable y con un punto de creatividad. El objetivo es que el bailarín se encuentre cómodo sobre el escenario y así abrir caminos infinitos a un baile que, según Miguel Ángel, había caído demasiado en el folclorismo. Yo creo que este ha sido un poco el objetivo, buscar los orígenes, por qué, para qué. No puede existir un baile, una música para entretener, tiene que tener algún sentido. Lleva bailando jotas desde que tenía 8 años y en su esfuerzo por mostrar este baile al mundo lo ha paseado desde Japón a Cuba, pasando por Nueva York. Ahora su parada está en los bailes y las voces del Mediterráneo.